Vale, seguimos. Bien, entonces esto es lo que viene a expresar con el primer párrafo que leí hace un momento. Voy a volver a leer otra de esas partes para ver si se entiende ahora un poco mejor después de la explicación lo que Marx aquí dice. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal. ¿Sí? Las ideas dominantes son la expresión en ideas, expresión ideal solo viene a decir en ideas, de las relaciones materiales dominantes. Si hay, como decía hace un momento, sí, bueno, lo que acabo de decir, los medios de producción, las relaciones materiales. Las ideas son una expresión de las relaciones materiales dominantes. De hecho, Marx va a decir que las mismas relaciones materiales dominantes son concebidas como ideas, sí que las ideas son una expresión de esas relaciones de dominación. Bueno, en el fondo no voy a volver a releer este segundo párrafo porque creo que con la explicación ha sido suficientemente claro. Vale, es de esto también de lo que estamos hablando cuando hablamos de ideología. Vale. Cuando hablamos de ideología son esas ideas que quien tiene la superioridad material puede infundir en nosotros sin que las percibimos porque hay una superioridad, una relación desigual de dominación por parte de la persona que tiene esos medios materiales, de manera que los medios materiales influyan sobre las ideas, influyan o determinen incluso las ideas. Vale. Bien. Otra pequeña frase que teníamos por aquí, vamos a ver. Aquí, bueno, no, voy directamente a la frase que tenemos en el texto, número 2 de los que traen selectivo. Este texto no hace una alusión, no indica tan directamente la cuestión de los medios de producción que acabo de comentar hace un momento, pero lo que acabo de explicar sí que se engancha con este texto, aunque sea un poquito más abstracto. Vale. Vale. En el texto se dice, bueno, os animo a cogerlo y echarle un vistazo si queréis, por completo en contraposición a la filosofía alemana que baja del cielo a la tierra, aquí se sube al cielo a partir de la tierra misma. Esto es, no se parte de lo que los hombres dicen, se imaginan, se representan, ni tampoco del hombre dicho, pensado, imaginado o representado para desde ahí, acceder al hombre de carne y hueso. Se toma pie en el hombre realmente activo y a partir de su proceso vital se expone la evolución de los reflejos y ecos ideológicos de este proceso vital. Voy a parar ahí. Vale, en este primer trozo del fragmento, básicamente, o sea, tened en cuenta que venimos de un texto que habla de la ideología alemana, entonces tenemos que tener en cuenta que Marx está contraponiendo a los filósofos alemanes que según él, pues digamos que tenían una visión demasiado basada en las ideas y lo que uno piensa, y parte del materialismo de Marx tiene que ver no con lo que la gente piensa, sino, vamos a decirlo así burdamente, con lo que la gente hace. Sí, por eso dice en contraposición con la filosofía alemana que baja del cielo a la tierra, como si la filosofía alemana estuviera en el mundo de las ideas de Platón y luego para entender la realidad primero viniese de ese mundo de las ideas y luego intentase bajar a la tierra para explicarla. Y Marx dice, aquí, en su idea, en el materialismo histórico, aquí, denunciando esta cuestión de la ideología, se sube al cielo a partir de la tierra misma. Es decir, que solo se va hacia las ideas desde la tierra, desde la parte más cotidiana, sí. Así que, dice luego más, no se parte de lo que los hombres dicen, ni se imaginan, ni se representan, no se parte de las pajas mentales que uno tenga en la cabeza, no se parte de lo que uno dice, sino que se parte, para ir a lo que dice que es el hombre de carne y hueso, sino que se parte del hombre, como dice, realmente activo, de las personas haciendo cosas, y a partir de ese proceso vital activo de las personas, de lo que sucede cuando alguien trabaja, de lo que sucede cuando alguien compra o vende algo, para luego comprender lo que Marx llama la evolución de los reflejos y ecos ideológicos, es decir, esos reflejos, esos ecos, esas ideas que alguien tiene, lo que alguien dice, piensa o imagina, Marx lo entiende como una especie, como dice aquí, de reflejo, de producto secundario, de espasmo, de algo que viene derivado del proceso vital, de la práctica, del trabajo, del comercio, de la vida activa del ser humano.
no de la vida contemplativa cuando uno está sentado pensando movidas, sino de la vida activa, de lo que alguien hace, entendiendo que las ideas que tienen las personas derivan principalmente, vamos a decirlo así, de sus acciones y que en esas acciones tiene una importancia brutal la parte, el trabajo, básicamente el tipo de acción que hace que alguien sobreviva, que alguien emplee esfuerzo para sobrevivir. Visto desde ese punto de vista, claro, es inevitable para el marxismo pensar que esto es lo más importante, es decir, que alguien tiene que simplemente hacer algo para no morir de hambre, hacer algo para que no le maten, hacer algo para sobrevivir y que ese hacer, esa parte activa, es más principal en las ideas que alguien tiene que cualquier momento en el que uno ya pues tenga la comida hecha ahí encima de la mesa y se tumbe en su cama a pensar. Eso ya es como una especie de lujo que además no vendría acompañado de una mayor, vamos a decirlo así, de una mayor verdad, pensando uno cuando ya ha puesto el culo encima de la cama y dice, pues voy a pensar mis historias. Más dirá, bueno, pues a lo mejor esto es precisamente lo que puede hacer gente que tiene tiempo libre para pensar, pero eso es lo que no tiene alguien que tiene que eh, trabajar para sobrevivir. Entonces, ese tipo de ideas, por ejemplo, las que vendrían de periodos muy prolongados de ocio, de descanso, para más van a ser ideas interesadas de personas que ya han logrado tener cierto nivel de ocio o de descanso y de no ser acuciados por la vida cotidiana y los agobios de la supervivencia, y que precisamente no deberíamos fiarnos de las ideas que alguien tiene así, porque no está teniendo en cuenta que hay muchas otras personas que no pueden hacer eso y que viven una realidad distinta. La realidad activa, burda, cotidiana, dura, del esfuerzo para sobrevivir, del trabajo. Vale, continúo con el texto. Entonces dirá Marx también. Dirá, también las formaciones nebulosas en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias del proceso material de su vida, empíricamente constatable y vinculado a premisas materiales. Vale, esto es incidir en la misma idea. Las nebulosas del cerebro de los hombres son sublimaciones, son ideas reconducidas sobre el mundo, reconducidas no directamente, no que vienen, no, no viniendo directamente de la práctica, sino viniendo de, pues esto, con nebulosas en el cerebro, viene a decir de una manera más refinada lo que hace un momento dije que era paja mental, pero que para Marx igualmente son sublimaciones, transformaciones, modificaciones de las ideas que surgen del proceso material de la vida, que según Marx, como dice aquí, es empíricamente constatable y vinculado a premisas materiales, como os acabo de decir, al trabajo, a lo que se hace, a la vida activa. Continúa Marx. Con ello, la moral, la religión, la metafísica y demás ideologías, así como los contenidos de conciencia a ellos correspondientes, pierden bien pronto su apariencia de autonomía. Así que para Marx, la moral, como dice, la religión, la metafísica, las grandes ideas y demás ideologías, ya las llama directamente ideologías, es decir, formas de entender la realidad interesada que ocultan intereses de clase, pues una vez se entiende desde el punto de vista marxista que son ideologías, pierden su apariencia de autonomía, o sea que parece que brotan de sí mismas. Podría parecernos que las ideas tienen ellas como una especie de existencia verdadera en sí misma en nuestra cabeza, pero Marx va a entender que no, que si entendemos que son ecos ideológicos, que son formas de pensar algo en función de lo que estés haciendo, eh, si se entiende esa relación con lo que se hace, digamos con la verdad de las ideas vinculadas a ese proceso material, entonces aquellas que son las mayores pajas mentales ya pierden su autonomía, no brotan de un mundo verdadero, brotan de un suelo práctico mucho más bobo y constatable. Marx dirá que estas ideas carecen de historia, que carecen de evolución y que son los hombres que evolucionan con su producción y su tráfico materiales los que, con esta realidad suya, cambian también su pensamiento y los productos de su pensamiento. Es de nuevo incidir en la misma idea que os comentaba antes, es decir, no es la actividad de los seres humanos con su producción y tráfico materiales. Aquí estamos hablando, pues, con producción y tráfico materiales, hablamos, pues, eso, de producir tomates, de producir frutas, con tráfico material, pues, hablamos, pues, eso, llevar carne con un camión a un sitio, que es eso lo que explica la realidad de las personas y a través de eso se entiende el pensamiento de la gente y los productos de ese pensamiento. Luego, continúa Marx, no es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Es de nuevo incidir, volver a repetir el mismo pensamiento. Para terminar el párrafo, dirá, de acuerdo con el primer enfoque, se parte de la conciencia como si se tratara del individuo viviente. De acuerdo con el segundo,
que es el que corresponde a la vida real, se parte del individuo vivo, del individuo real, y la consciencia no es asumida sino como su, en cursiva, consciencia. En cursiva el su. Vale, esta última frase habla de que el primer enfoque, es decir, el que tendría que ver con la consciencia, parte de ella como si se tratara del individuo viviente, o sea, que parte de la consciencia como si lo que nosotros pensamos reflejase bien lo que somos como seres vivos y lo que somos como seres activos expuestos a la supervivencia y al trabajo. Más dirá que no, él está con el segundo enfoque, de acuerdo con el segundo enfoque, que es el que corresponde a la vida real, dirá, se parte del individuo vivo, del individuo real, y la consciencia no es asumida sino como su consciencia. Es decir, que esa consciencia es, esto no queda aquí claro con este texto, se entiende mejor con otros, pero lo que entiende aquí como su consciencia eh, es que esa consciencia que ese individuo tiene cuando parte de la realidad sí que puede ser considerada como su consciencia, la que está vinculada a su actividad, la que está vinculada a lo que hace, no como una especie de conciencia en la que lo que pensemos está por encima de lo que somos como individuos, sino en la que entendamos que nuestra conciencia, la conciencia que tenemos, proviene en este caso del individuo vivo, del individuo real, del individuo que hace cosas. Y añado una última cosa, por eso decía que esta frase no terminaba muy bien y que necesitaba un pequeño matiz. Para Marx esa conciencia siempre va a ser una conciencia social, es decir, que la conciencia de un individuo y de lo que hace, precisamente en la medida que hace cosas y que trabaja, y en la medida en que cualquier trabajo tiene que ver no solo con el trabajo que uno haga para satisfacerse a sí mismo, para darse de comer a sí mismo, sino en la medida en que las personas tienen distintas necesidades y que no todas pueden ser cubiertas por una misma persona, es decir, que uno mismo no puede plantar tomates, hacerse ropa, fabricar zapatos, fabricar vasos, fabricar ordenadores, en fin, fabricar edificios. En la medida que esto sucede, cualquier tipo de actividad que tiene que ver con el trabajo, o sea, cualquier tipo de actividad, que sea actividad laboral, que sea trabajo, ese individuo real, vivo, que tiene que trabajar para comer, ya está en conexión con los trabajos y la supervivencia de otras personas, por lo que ese individuo viviente, real, piensa, ya está directamente influido por los trabajos de las otras personas y por lo que las otras personas piensan. De manera que la conciencia que vaya a tener un individuo, aunque sea su conciencia, va a ser principalmente una conciencia social, es decir, influida por los otros, y no una conciencia individual, donde uno piense que lo que piensa son sus pensamientos. Vale. Voy a pausar un momento.